Leyendo del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 2, texto 5. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudirayat nasta prayesha vadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamasloke bhaktir bhavati naistiki. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Chirani kimpati nasanti dishanti viksham naivangripa parabrita saritopi ashushyan rudha guha kimajito vati nopasmnanan kasmat bhajanti kavayo dana durmadandan. Traducción. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionarle agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Significado. El propósito de la orden de vida de renuncia nunca es el de mendigar o vivir como un parásito a costa de los demás. Según el diccionario, un parásito es un adulador que vive a costa de la sociedad sin hacerle ninguna contribución a la misma. La orden de renuncia tiene por objeto aportarle algo sustancial a la sociedad y no depender de los ingresos de los casados. Por el contrario, que el mendicante genuino acepte las limosnas de los casados es una oportunidad que da el santo en aras del beneficio tangible del que dona. En la institución Sanatan Dharma, el darle limosna al mendicante es parte del deber de una persona casada, y en las escrituras se aconseja que los casados deben tratar a los mendicantes como a los niños de la familia, y deben proveerles de comida, ropa, etc., sin que se los pidan. Por consiguiente, los pseudo mendicantes no deben aprovecharse de la disposición caritativa de los casados fieles. El primer deber de una persona que pertenece a la orden de vida de renuncia es el de aportar alguna obra literaria para beneficio del ser humano, con el fin de darle una guía experimentada que lo lleve hacia la autorrealización. Entre los deberes que desempeñaron en la orden de vida de renuncia Srila Sanatan, Srila Rupa y los demás Goswami de Vrindavan, el principal era el de sostener conversaciones eruditas entre sí en Seva Kunja, Vrindavan, en el lugar en el que Srila Jiva Goswami estableció el templo de Sri Radha Damodar, y en el que se encuentran las verdaderas tumbas Samadhi de Srila Rupa Goswami y Srila Jiva Goswami, para el beneficio de todos los miembros de la sociedad humana. Ellos dejaron tras de sí infinidad de obras literarias de trascendental importancia. Asimismo, todos los acharyas que aceptaron voluntariamente la orden de vida de renuncia perseguían beneficiar a la sociedad humana y no el llevar una vida cómoda o irresponsable a costa de los demás. Sin embargo, aquellos que no pueden dar ninguna contribución no deben acudir a los casados en busca de comida, pues esos mendicantes que les piden
pan a los casados son un insulto a la más elevada de las órdenes. Shukadeva Goswami hizo esta advertencia especialmente para aquellos mendicantes que adoptan esta profesión con el fin de resolver sus problemas económicos. Esa clase de mendicantes abundan en la era de Kali. Cuando un hombre se vuelve mendicante deliberadamente o por la circunstancia, debe tener la firme fe y convicción de que el Señor Supremo es el sustentador de todos los seres vivientes en todas partes del universo. ¿Por qué entonces habría él de descuidar la manutención de un alma entregada que está dedicada en un 100% a su servicio? Un amo común vela por las necesidades de su sirviente, así que ¿cuánto más no va a cuidar el Todopoderoso y plenamente opulento Señor Supremo de las necesidades que tiene en la vida un alma totalmente entregada? La regla general es que un devoto mendicante se pone un pequeño y sencillo taparrabo, ¿no?, sin pedírselo a nadie como caridad. Él sencillamente lo recoge de la tela raída y rechazada que se encuentra tirada en la calle. Cuando le da hambre, puede ir a un árbol magnánimo del que caigan frutas. Y cuando le da sed, puede tomar agua del río. Él no necesita vivir en una cómoda casa, sino que debe buscar una cueva en las montañas y no temerle a los animales de la selva, teniendo fe en Dios, quien vive en el corazón de todo el mundo. El Señor puede ordenarles a los tigres y demás animales de la selva que no perturben a su devoto. Haridas Thakur, un gran devoto del Señor Sri Chaitanya, solía vivir en una de esas cuevas y por casualidad había una gran serpiente venenosa que la compartía con él. Un admirador de Thakur Haridas que tenía que visitarlo todos los días le tenía miedo a la serpiente y le sugirió al Thakur que se fuera de ese lugar. Como sus devotos le temían a la serpiente y estaban visitando la cueva con regularidad, Thakur Haridas accedió a la proposición para complacerlos. Pero en cuanto se llegó a este acuerdo, de hecho la serpiente salió del hoyo que tenía en la cueva y se fue de ésta para siempre ante los ojos de todos los presentes. Por inspiración del Señor, quien vivía también dentro del corazón de la serpiente, ésta le dio preferencia a Haridas y decidió irse del lugar y no perturbarlo. Así que este es un ejemplo tangible de cómo el Señor le brinda protección a un devoto genuino, tal como Thakur Haridas. De acuerdo con las regulaciones de la institución Sanatan Dharma, a uno se le enseña desde el principio a depender por completo de la protección del Señor en todas las circunstancias. La senda de la renunciación se recomienda que la acepte aquel que es sumamente competente y cuya existencia se encuentra purificada por completo. Esta etapa también se describe en el Bhagavad Gita 16.5 como Daivi Sampat. El ser humano debe acumular Daivi Sampat o bienes espirituales. De lo contrario, la siguiente posibilidad, los Asuri Sampat o bienes materiales, lo dominarán desproporcionadamente y de ese modo uno se verá forzado a enredarse en diferentes sufrimientos del mundo material. Un sannyasi debe vivir solo, sin compañía, y no debe temerle a nada. Él nunca debe tener miedo de vivir solo, aunque nunca está solo. El Señor reside en el corazón de todo el mundo, y a menos que uno se haya purificado mediante el proceso prescrito, se sentirá solo. Pero el hombre que se encuentra en la orden de vida de renuncia se debe purificar con el proceso. De ese modo sentirá la presencia del Señor en todas partes
y no tendrá nada que temer, como por ejemplo el estar sin compañía. Todo el mundo puede convertirse en una persona valiente y honesta si su propia existencia se purifica por medio del desempeño del deber que se les ha prescrito a todos y cada una de las órdenes de la vida. Uno puede desempeñar de un modo fijo su deber prescrito si les presta oídos fielmente a las instrucciones védicas y si asimila la esencia del conocimiento védico mediante la actividad de prestarle servicio devocional al Señor. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada explica que hay un tipo de personas en la India que tienen como profesión vestirse de renunciante, de azafrán, para ir a pedir, ¿no?, a la gente rica donación. Pero después que hacen eso regresan a su casa y se ponen otra vez su ropa normal. Pues lo tienen como profesión, ¿no? Entonces, por eso Prabhupada critica que no hay que adoptar la orden de renuncia para resolver sus problemas económicos, ¿no? Incluso Prabhupada cuenta una historia interesante que en los Kumbhamelas, ¿no?, ¿saben?, que se hacen festivales cada 12 años, ¿no?, en la India, en lugares sagrados, van millones de personas, como una ciudad, como la Ciudad de México, 25, 20 millones de personas, ¿no? Y Prabhupada iba con los discípulos a predicar ahí, distribuir prasad, libros, kirtan, todo. Prabhupada contaba que hay algunas mujeres que van a esos Kumbhamela con la idea de tener un hijo con un yogi poderoso, para que tener un hijo de un yogi, ¿no?, será. ¿Me entiendes? Y entonces había un grupo de hombres materialistas que se disfrazaban de yogi para seducir a esas mujeres. El mundo de los engañadores y los engañados, ¿no? Entonces, en vez de tener el hijo de un yogi, tener el hijo de un materialista, ¿no?, común y corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, muy interesante, ¿no?, que en la vida de renuncia no puede tener miedo. O sea, es una cosa importante. No tener miedo ni de estar solo, ni de nada, ni al COVID debe tenerle miedo, ni nada. Debe depender siempre de Krishna. Tiene que purificar su existencia, llevar una vida pura, ¿no?, pensamientos puros, cultivar vida espiritual seria internamente y externamente también, para dar ejemplo a otros, ¿no? Y debe estar desapegado del disfrute material, pues por supuesto, ¿no? Y debe viajar y predicar. Es un reto en la época actual porque se restringen un poco los viajes, ¿no?, por la pandemia, pero aún así, dentro de lo posible, ¿no?, viajar, predicar, purificar la existencia y estar libre de temor. Esas son las que se recomiendan. Entonces, claro, el verso dice que hay que vivir en cuevas, en montañas, cosa que hoy en día no es práctico eso, ¿no? O sea, en antaño era posible, en la época de Shukadeva Goswami, pues, los ríos eran puros, puedes beber agua de río. Ahorita si bebes agua de río te tienes que ir al hospital. ¿Entiendes? Entonces, estaba con su santidad Guru Prasad Swami en Monterrey y le dieron agua filtrada y le dio casi vomita, todo, que se sintió muy mal, pues. Imagínense, ¿no? Hasta la misma agua ¿no? Entonces, y las frutas le echan un montón de insecticidas, así que tienen que comerse todo ese veneno, ¿no?, junto con la fruta, ¿no? Antes dejaban que los insectos comieran algo, pero como hacemos aquí, ¿no?, con los árboles aquí que hay
de manzana y de granada. Llegaron a probar las granadas, estaban muy buenas. Yo se las ofrecía, por supuesto, a Krishna. Y estaba muy buena, natural. ¿Por qué? Pues esa costumbre malsana de echar un montón de insecticidas para que no coman los insectos. Pero los humanos que se comen eso después, pues, ¿no? Después no es bueno para su salud tampoco, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esa instrucción era para los sannyasis de esa época, ¿no? Obviamente. O sea, la misión de Prabhupada es predicar, la misión de su maestro espiritual, él era la segunda persona que tenía un carro en la India. Cuando llegaron los carros a la India, él era la segunda persona que tenía un carro. Y llegó a Brindavan, a Radha Kunda, en un carro, ¿no? Con chofer y todo. Imagínense, para los demás allí que vivían ahí, todos renunciados, un shock, ¿no? Un sannyasi viene en su carro. ¿Ah? Pero Srila Bhaktisiddhanta le puso zapatos a los brahmacharis sannyasis porque tenían que andar antes descalzo. Entonces él era un revolucionario, todo el mundo lo miraba, está cambiando las cosas, ¿no? Para su época, ¿entiendes? Entonces, y él explicó el principio de Yukta Vairagya, de usar todo al servicio de Krishna, ¿no? Y Prabhupada lo utilizó también, ese principio. Entonces, antes estaba prohibido que un sannyasi cruzara el océano. En alguna parte de la escritura dice un sannyasi no debe cruzar el océano. Pero Prabhupada cruzó el océano para cumplir la misión de su maestro espiritual y del Señor Chaitanya. Entonces hay reglas que no se aplican hoy en día, ¿no? Aunque estén en las escrituras, como esto aquí. Si siguiéramos lo que dice aquí, entonces tendría que buscarme una cueva por ahí en la montaña. ¿Entiendes? O sea, no sería muy práctico, ¿verdad? Para predicar, ¿no? Entonces, muy interesante el pasatiempo de Haridas Thakur, que Prabhupada menciona en el significado. Haridas Thakur vivía en una cueva y venían devotos a consultar con él sobre la vida espiritual, ¿verdad? Pero él compartía la cueva con una serpiente enorme que había. No era una pitón, una cosa enorme, grande, tragavenado le llaman en Venezuela. ¿Ah? Sí, sí, compartían. Pero los demás devotos que venían a visitar estaban nerviosos porque sabían que una serpiente ahí metida, ¿no? Entonces estaban escuchando pero con miedo. Y Haridas Thakur se dio cuenta que ellos estaban asustados de la serpiente. Él no tenía miedo de la serpiente porque él confiaba en que Krishna lo iba a proteger. Krishna como Paramatma está en el corazón de la serpiente también. Pero un devoto le recomendó que se mudara de cueva. Y Haridas Thakur dijo que está bien para que el otro no tenga miedo, pues decidió mudarse de cueva. Y cuando reunió sus pequeñas pertenencias para salir de la cueva, la serpiente salió de la cueva y nunca más regresó. O sea, Krishna le dijo, como Paramatma, no molestes a mi devoto, mejor te vas tú. Entonces eso prueba de que Krishna protege a sus devotos, ¿no? En las situaciones de mayor dificultad o peligro, ¿verdad? Entonces, hay que acumular Daivi Sampat, bienes espirituales. Todos los días hay que acumular bienes espirituales. Es como los niños que tienen el cochinito, ¿no? Le van metiendo moneditas todos los días. Llega un momento que se llena, ¿no? ¿Verdad? Así mismo, ¿no? Todos los días hay que acumular bienes espirituales, leyendo, cantando, escuchando, orando a Krishna, ofreciendo oraciones, ofreciendo comida. Todos los días hay que hacer servicio devocional, predicar, distribuir libros, ¿verdad? Y entonces así uno va acumulando. Cuando viene a ver, ¿no? El cochinito está llenito.
Y cuando está lleno ya no caben más monedas, ¿no? O sea, me explico. Y después lo rompen para usarlo, ¿no? Así mismo el devoto acumula bienes espirituales. Llega un momento que, ¿no?, se llena tanto de espiritualidad que cuando abandona el cuerpo se rompe el cochinito. Ya regresa con Krishna, ¿no?, a la vida eterna. Esa es la misión de la vida humana, desarrollar amor por Dios, ¿no? A menos que uno desarrolle amor por Krishna, ¿cómo va a querer volver con Él? Primero se desarrolla admiración. Oh, Krishna es maravilloso, mira. Subió a la cabeza de Kali, está bailando sobre... ¡Qué increíble! ¿Cómo puede hacer algo tan maravilloso, no? O sea, el sentimiento de los habitantes de Vrindavan es de tanto amor por Krishna que cuando Krishna estaba peleando con la serpiente Kali, todos estaban a punto de morirse por Krishna. O sea, estaban muy preocupados de que Krishna no le pasara nada. Y Balaram mentalmente le dio a Krishna, mira, tus devotos están a punto de morir, si pelea con esa serpiente, porque Krishna estuvo 2 horas como desmayado, atrapado en los anillos de la serpiente. Y todos estaban desesperados, a punto de morirse, y Madre Yashoda quería entrar al lago, ¿no? Nanda Maharaj quería entrar, el agua era envenenada, o sea, ¿me explico? Entonces, pero cuando Balaram le dijo, Krishna, por favor, ya pelea con esa, entonces ahí Krishna se soltó y empezó a pelear con la serpiente, que una serpiente tiene 100 cabezas, y enorme, grandísima. Y Krishna después se puso a bailar sobre la cabeza de la serpiente. O sea, ¿quién se le ocurre, ¿no?, que Dios hace cosas así tan increíbles, ¿no?, de bailar sobre la cabeza de una serpiente gigante? ¿Ah? O sea, Krishna es maravilloso, ¿no? Fascinante. Entonces, mientras más sabemos de Krishna, escuchamos de Krishna, primero sentimos como admiración, ¿no? Qué increíble es Krishna. Y esa admiración después se vuelve a afecto, cariño, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y ese cariño, ese amor a Krishna está dormido en el corazón de todos los seres. Y por escuchar de Él y por hablar de Él y cantar su nombre, uno va purificando su corazón y limpiándolo. Y así la atracción natural hacia Krishna se va despertando. De eso se trata el proceso. No podemos dejar los apegos materiales a menos que nos apeguemos a Krishna. Eso es un hecho. Mientras más nos apegamos a Krishna, más nos desapegaremos de las atracciones al mundo material, ¿no?, las tentaciones del mundo material. Entonces, uno debe cumplir con sus deberes y al mismo tiempo despertar su atracción por Krishna, escuchando acerca de Él, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, del Sinhananda. Hare Krishna. Tengo una pregunta. Bueno, para llegar a esa pregunta quiero preguntar una cosa primero. Adelante. ¿Brahma es un Nityasida, el alma liberada? Brahma, el Brahma actual, sí. Sí. El Brahma que tenemos ahorita es un devoto puro. Ya. Porque Krishna lo llevó en la flor de loto y vio el mundo espiritual. Entonces ahora la pregunta. Sí. Si Brahma es un Nityasida, entonces él antes de ser devoto, él era musulmán y tenía... Tú estás hablando de Haridas Thakur. Haridas Thakur. Brahma apareció como Haridas Thakur porque Brahma lo pidió. O sea, Brahma le oró al Señor Chaitanya porque él, después del pasatiempo de que él se robó los niños, los terneros, ¿no? Él se fue a Navadvip y ahí estaba meditando en el Señor Chaitanya, cantando el nombre de los santos nombres del Señor Gauranga. Y el Señor Chaitanya se complació con él y apareció ante él como Brahma y le ofreció bendición. Entonces Brahma pidió la bendición de participar de los pasatiempos cuando el Señor Chaitanya aparezca en Kali Yuga, pero que le dé un papel muy, muy humilde para no envanecerse,
de su posición. Entonces, por eso, para complacerle su deseo, él nació en una familia musulmana. Okay. Lo que pasa es que quiero entender cómo los Nityasidas, o sea, las almas que son completamente liberadas, Sí, a veces tienen ciertos roles en una parte, digamos, inicial de su vida, sí, como raros, por ejemplo, sí, creo que su Goswami era un monista, sí, ¿verdad? sí, sí. Por ejemplo, esto me nace por una duda de que estaba leyendo de Prabhupada, del Lilambrita, que habla de que Prabhupada estuvo como en un movimiento político, y yo me cuestioné y dije, ¿por qué no? O sea, Sí, estaba atraído por el movimiento de Gandhi porque era algo, ¿cómo se llama? La bondad, pues, ¿no? De tejer la ropa, uno su propia ropa, en telares, no cooperar con los ingleses que invadieron la India. Entonces, pero cuando Prabhupada escuchó a su maestro espiritual, él expuso su duda, ¿no? Porque el maestro espiritual le dijo, ustedes son jóvenes, inteligentes, deberían predicar el mensaje del Señor Chaitanya por el mundo entero. Él dijo, pero ¿quién va a escuchar nuestro mensaje si estamos bajo el yugo del gobierno británico? Primero tenemos que liberarnos de ellos para poder predicar. Y Bhaktisiddhanta le dijo, no, este mensaje es tan importante que no puedo esperar un cambio político para empezar a hacerlo. Hay que hacerlo ya, porque la gente está necesitada del mensaje del Señor Chaitanya, ¿no? Entonces Prabhupada se convenció inmediatamente, ¿no? Ya él venía de una familia Vaishnava desde su infancia, ¿no? Eso para enseñarnos a nosotros, ¿no? Que un devoto puro del Señor, a veces en su comienzo de su vida, puede mostrar como algún interés por algo mundano como política. Pero en realidad eso es una forma de mostrarnos lo inútil que es eso, ¿no? ¿Me explico? Por ejemplo, a veces Bhaktivinoda Thakur ora a Krishna como si él fuera un materialista, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no quiere decir que él es un materialista, está orando así para enseñarnos a nosotros cómo debemos orar a Krishna. y hasta Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, creo que fue cristiano también. No, él no fue cristiano, ¿No? Él simplemente dijo que el cristianismo era mejor que el impersonalismo de la India, pero por lo menos aceptan que Dios es una persona. Okay. Eso fue lo que dijo, ¿no? Aunque criticó el cristianismo también, dijo esa idea del pecado original y Adán y Eva y toda esa historia, él dijo que eso no tiene sentido, ¿no? O sea, sí estaba atraído al cristianismo. sí estaba atraído al cristianismo porque veía que la enseñanza de Jesucristo hablaban del amor a Dios y Dios es el Padre en persona, ¿no? Entonces él admiraba eso, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando conoció mejor de qué se trataba el pecado original y Adán y Eva, eso no le convenció, pues. Pero tenemos que entender que eso es parte del pasatiempo de los devotos puros, ¿no? Es interesante esto, porque, por ejemplo, Jay Vijay también serían Nityasidas, ¿no? No, Jai Vijay no eran Nityasidas. No, ellos no. Jai Vijay, antes de volverse Jai Vijay, eran demonios y se llamaban Madhu y Kaitava. Y Krishna los mató, como Vishnu, y se liberaron y fueron a Vaikunta. Y de Vaikunta, pues, no se cayeron porque fue un pasatiempo, porque fue 3 vidas solamente. Pero antes de ser Jai Vijay eran demonios. Así que en realidad no hay diferencia entre Nitya Siddha, Kripa Siddha y Sadhana Siddha, porque una vez que eres Siddha, eres liberado, estás liberado. ¿Me explico? O sea, lo importante es entender que Krishna nos enseña a través de ellos, ¿no? Cosas que debemos aprender, pues, ¿verdad? Que nos puede parecer que ¿Es posible que encontremos en la actualidad, por ejemplo, Nityasidas, así no sé, personas que aparenten ser personas mundanas, materialistas, digamos, y después resulta que son Nityasidas? ¿Sí se entiende, no? sí, yo te entiendo. Bueno, pero Prabhupada ha dicho que un Nityasiddha desde su propia infancia siempre es consciente de Krishna, ¿no? Nunca se olvida de Krishna, pues.
Prabhupada lo dijo una vez, no recuerdo un momento en mi vida que yo no recordara a Krishna, que me haya olvidado de Krishna. ¿Comprende? Entonces Prabhupada fue a la escuela, tuvo que aprender física, matemática, historia, etc. ¿Me entiende? Pero su interés era adorar a su deidad Radha de Krishna, tenía que cumplir con sus deberes. Pues. O sea, un devoto puro no quiere decir que está parte de la sociedad o que no participa de ella, sino que su interés principal en su vida es Krishna. Como Señor Chaitanya al comienzo de su pasatiempo no reveló su divinidad, él parecía nada más un erudito, un escolar de lógica y sánscrito nada más. Algunos Vaishnavas lo evitaban porque les gustaba debatir y derrotarlos con lógica y debates, pero eso es parte de su pasatiempo, ¿verdad? ¿Comprende? Entonces a veces los doctores puros hacen como si fueran gente común y corriente para mostrar una enseñanza, ¿no? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, una vez un muchacho llevó al templo, el primer templo de ISKCON en Nueva York, apenas estaba empezando el movimiento, llevó un disco de música de la India, ¿no? Ravi Shankar, y lo puso a tocar en el templo. Prabhupada paró la música, dijo que no. Y el muchacho protestó, pero seguramente cuando usted era joven le gustaba esa música también. Y Prabhupada dijo, si nací desnudo no quiere decir que tengo que seguir desnudo toda la vida. O sea, si en algún momento llegué a escuchar algo, pues no tengo que seguir igual después. ¿Me explico? Prabhupada también iba al cine, llevaba a su familia a ver películas de Charlie Chaplin. Y de hecho una vez en el avión pusieron una película de Charlie Chaplin y Prabhupada la estaba viendo y muriéndose de la risa. Y el devoto que iba con él estaba Hare Krishna, Maya, Maya, Hare Krishna. y después se atrevió a preguntarle a Prabhupada, ¿por qué estaba mirando la película de Charlie Chaplin? Y Prabhupada le dijo, porque es muy gracioso. Y tiene un gran sentido del humor y me hace recordar el sentido de humor de Krishna. También Krishna tiene mucho sentido del humor. O sea, ¿me explico? Si alguien puede siempre recordar a Krishna, ¿no? No le afecta, pues, como a los demás, ¿verdad? ¿Comprende? O sea, en pocas palabras, no hay que ser fanático, dogmático, ¿no? ¿No? Pero no quiere decir ahora vamos a comprar todas las películas de Charlie Chaplin, porque Prabhupada veía películas de Charlie Chaplin, ¿entiendes? Como una vez Prabhupada en el avión le dieron, ¿cómo se llama? 7-Up, ¿no? Refresco este. Y cuando los otros se enteraron, todos los templos empezaron a comprar gavetas de 7-Up para los devotos. El proceso no de volverse imitacionista es, ¿entiendes? Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya, Srila Prabhupada ki, ya, Gora Premanandi, Hari Hari Bol.